Hemos cambiado todas las cerraduras de la puerta principal y el código del portón. Ya no confiamos en ti. Estaba en medio de una reunión con unos clientes cuando recibí el mensaje de mi padre. Me temblaba ligeramente la mano mientras sostenía el teléfono y leía el mensaje 2, 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar de significado. Por un momento, el ruido de la sala de conferencias desapareció. Las voces de mis compañeros de marketing se convirtieron en un zumbido lejano mientras la realidad me golpeaba como un puñetazo en el estómago. Me habían echado de la casa que llevaba pagando 2 años. Me llamo Daniel Foster. Tengo 34 años y soy director de marketing digital en Chicago, con un sueldo que envidian la mayoría de las personas de mi edad. Pero en ese momento, sentado en esa sala acristalada con vistas al Loop, me sentí como aquel chico de 8 años que veía a mis padres organizar una elaborada fiesta de cumpleaños para mi hermana Brittany, mientras que a mí se me había olvidado. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? Daniel, ¿estás bien?, preguntó Sara, mi compañera, al notar mi expresión. Lo siento, tengo que resolver una emergencia familiar, respondí, saliendo de la sala con pasos firmes que enmascaraban el caos interno. En el pasillo vacío, escribí una respuesta que mi yo de 8 años nunca se habría atrevido a enviar. Entendido. Muy inteligente por vuestra parte. Pero creo que se os ha olvidado algo. No expliqué qué era ese algo. Dejé que la curiosidad los consumiera, igual que la traición me estaba consumiendo a mí. Para entender por qué ese mensaje me destrozó, hay que conocer la dinámica de la familia Foster. Desde pequeño, siempre hubo una jerarquía no declarada en nuestra casa de 4 habitaciones en Oakwood Hills. Mis padres, Gregory y Diane, nunca ocultaron su preferencia por mi hermana menor. Cuando era el cumpleaños de Brittany, había fiestas con docenas de invitados, pasteles personalizados y montones de regalos caros. Cuando era mi cumpleaños, teníamos cenas familiares con pasteles comprados en el supermercado y regalos prácticos, como ropa o material escolar. Si traía un boletín con notas excelentes, recibía un gesto de aprobación y tal vez un buen trabajo. Cuando Brittany sacaba un notable en matemáticas después de meses sacando aprobados, había celebraciones y recompensas. Brittany solo necesita más ánimo, explicaba mi madre cada vez que yo cuestionaba la disparidad. Tú eres inteligente por naturaleza, Daniel. No necesitas el mismo nivel de apoyo. A los 16 años, ya había aceptado mi lugar en la familia. Me centré en los estudios y en construir mi futuro, sabiendo que la validación en casa siempre sería limitada. Brittany se convirtió en la princesa de la familia, guapa, encantadora, pero irresponsable con el dinero y propensa a crisis dramáticas que mis padres se apresuraban a resolver. Después de la universidad, me dediqué a mi carrera mientras Brittany saltaba de un trabajo a otro, generalmente renunciando cuando el trabajo se ponía demasiado difícil. Ella se casó con Jeremy, un tipo encantador pero igualmente inestable que compartía su creencia de que merecían más de lo que estaban dispuestos a trabajar. Hace 2 años, mis padres se enfrentaron a la ejecución hipotecaria. Años de mala gestión financiera, ayudando repetidamente a Brittany y las dificultades comerciales de mi padre les dejaron incapaces de pagar los $5,600 mensuales de la hipoteca de la casa familiar. Cuando me explicaron la situación durante una cena el domingo, me ofrecí inmediatamente a ayudar. Puedo hacerme cargo de los pagos de la hipoteca hasta que os recuperéis, les ofrecí. El alivio en sus rostros fue inmediato, pero no había gratitud real. Era como si lo esperaran de mí desde siempre, el hijo responsable que resolvería sus problemas. Para poder pagar, renuncié a mis planes de comprar mi propio apartamento. Recorté gastos en todo, desde restaurantes hasta viajes. Acepté trabajos de consultoría los fines de semana. La carga financiera era significativa, pero me dije que era temporal y que valía la pena preservar nuestra casa familiar. Todos los domingos seguía conduciendo hasta casa para la cena familiar, sentándome a la mesa con mis padres, Brittany y Jeremy. La dinámica nunca cambió. Brittany seguía siendo el centro de atención, sus últimas aventuras dominaban la conversación, mientras que mis logros profesionales pasaban desapercibidos. En los últimos meses, había notado cambios sutiles en la dinámica familiar. Mis padres parecían más reservados, tenían conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando yo entraba en la sala. Brittany visitaba con más frecuencia, a menudo desapareciendo con mi madre para discutir cosas que claramente no querían que yo oyera. Ignoré esas preocupaciones, centrándome en mantener la paz y continuar con mi apoyo financiero. Nunca esperé que mi dedicación por preservar nuestro legado familiar terminara con un mensaje informándome que ya no era bienvenido en la casa que estaba pagando.
Pero mientras ellos probablemente celebraban su brillante jugada, imaginándome llorando por su traición, yo calculaba tranquilamente mi próximo movimiento. Las señales habían estado ahí durante semanas. Simplemente había elegido ignorarlas. Ahora ya no. Si te está gustando esta historia de traición familiar, no olvides suscribirte al canal para ver cómo se desarrolló esta situación de una manera que nadie esperaba. Porque lo que mi familia no sabía es que yo había aprendido mucho más que marketing digital en mi carrera. Y estaban a punto de descubrir exactamente lo estratégico que podía hacer cuando me provocaban. Lo que yo no sabía en ese momento, mientras escribía mi enigmática respuesta a mi padre, es que Brittany llevaba meses preparando esta jugada. Según mi tía Catherine, la única persona de la familia que siempre mantuvo cierta neutralidad, mi hermana llevaba al menos 6 meses sembrando la desconfianza sobre mí. Daniel ha estado haciendo comentarios extraños sobre quedarse con vuestra casa. Le susurraba ella a mi madre durante sus visitas cada vez más frecuentes. Actúa como si fuera el dueño solo porque paga la hipoteca. Está resentido conmigo por haber sido siempre la favorita, continuaba Brittany, con lágrimas de cocodrilo corriendo por su rostro. Jeremy y yo tenemos miedo de que intente echarnos cuando ustedes ya no estén aquí. Mentiras calculadas. Cada palabra elegida para explotar las inseguridades de mis padres sobre el envejecimiento y la dependencia económica. La verdad era mucho más simple y mucho más devastadora. Brittany y Jeremy estaban en bancarrota. Completamente en bancarrota. Jeremy había perdido su trabajo 4 meses antes, no por una reestructuración de la empresa, como le habían dicho a la familia, sino por robar equipos de la oficina para venderlos en Internet. Brittany había sido despedida de su puesto de asistente administrativa por absentismo crónico. Faltaba tanto al trabajo que ni siquiera los favoritos del jefe pudieron protegerla. Tenían 3 tarjetas de crédito al límite, 2 préstamos atrasados y el alquiler de su apartamento vencía en una semana. La casa de la familia no era solo una comodidad, era su única opción antes de la calle. Pero explicar la situación real significaría admitir el fracaso, algo que Brittany nunca había aprendido a hacer. En lugar de eso, hizo lo que siempre había hecho, manipuló la situación para parecer la víctima. La primera vez que noté algo extraño fue 3 semanas antes del mensaje en las cerraduras. Llegué a la cena del domingo y encontré a Brittany ya instalada en mi antigua habitación, con su ropa esparcida por el armario que aún guardaba algunos de mis trofeos de ajedrez del instituto. Es temporal, me explicó mi madre cuando le pregunté. Están teniendo algunos problemas con la administración del edificio. Jeremy evitó mi mirada durante toda la cena, jugando nerviosamente con la comida mientras Brittany dominaba la conversación con elaboradas historias sobre entrevistas de trabajo que, casi, habían salido bien. El problema es que las empresas hoy en día no valoran a las personas creativas, suspiraba ella dramáticamente. Quieren robots, no pensadores innovadores como yo. Mi padre asintió con la cabeza. Es cierto. El mundo de los negocios ha cambiado mucho. No es como antes, cuando la gente era leal a sus empresas. La ironía era sofocante. Ahí estaba yo, pagando $5,600 al mes para mantener un techo sobre sus cabezas, recibiendo lecciones sobre lealtad corporativa de personas que nunca habían mantenido un trabajo durante más de 2 años seguidos. ¿Y tú, Daniel?, preguntó Brittany con una sonrisa venenosa. ¿Cómo va ese gran proyecto en el trabajo? ¿Sigues intentando impresionar a tus jefes? La forma en que ella dijo, intentando impresionar, me irritó profundamente. Como si mi éxito profesional fuera algún tipo de compensación patética por no ser el favorito de la familia. Va bien, respondí secamente. De hecho, acabamos de cerrar un contrato de 3 años con un cliente internacional. ¡Qué maravilla!, comentó mi madre distraídamente, ya levantándose para buscar el postre. Mientras tanto, cuando Brittany mencionó que estaba considerando un puesto en una galería de arte, un trabajo que sabíamos que se había inventado, hubo 15 minutos de celebración entusiasta. Fue esa noche cuando Brittany hizo su primer movimiento directo. Daniel, me llamó cuando me iba. ¿Puedo hablar contigo un momento? Salimos al porche trasero, donde ella encendió un cigarrillo, un hábito que nuestros padres fingían ignorar. Mira, sé que has sido increíble ayudando a mamá y a papá con la casa, comenzó, soplando humo en mi dirección. Pero Jeremy y yo estábamos pensando, tal vez es hora de formalizar las cosas. ¿Formalizar cómo? Bueno, tú vives en la ciudad, tienes tu propia casa, tu propia vida. Nosotros estamos aquí, ayudando a cuidar de nuestros padres todos los días. ¿No tendría más sentido que la casa fuera oficialmente nuestra? Podría seguir ayudando económicamente, por supuesto,
pero tener la propiedad a nuestro nombre nos daría más estabilidad a todos. Me reí. Literalmente me reí en su cara. Brittany, está sugiriendo que siga pagando la hipoteca de una casa que legalmente sería tuya y de Jeremy. No es así como funciona la familia, replicó ella, tirando el cigarrillo al jardín. Todos contribuyen con lo que pueden. Tú contribuyes con dinero, nosotros contribuimos con nuestra presencia. La presencia no paga la hipoteca. Siempre ha sido así, Daniel. Tú te quedas con los números, yo me quedo con el corazón. Pero ahora que todos somos mayores, es hora de reconocer que algunos tipos de contribución son más valiosos que otros. Esa conversación me persiguió durante semanas. Su descaro, la presunción de que mi contribución financiera era secundaria a su presencia, la sugerencia de que debería sentirme agradecido por financiar sus vidas. Pero lo peor estaba por llegar. 2 semanas después, descubrí que habían consultado a un abogado sobre derechos de vivienda y contribuciones no monetarias a propiedades familiares. Me enteré porque el abogado, Richard Thompson, un viejo amigo de golf de mi padre, me llamó directamente. Daniel, sé que no es asunto mío, pero tu familia me ha consultado sobre algunas cuestiones legales relacionadas con la casa, me dijo, claramente incómodo. Creí que debía saber que están explorando opciones para transferir la propiedad. ¿Sin consultarme? Al parecer, creen que, como tú no vives allí y ellos proporcionan cuidados diarios a tus padres, tienen un argumento legal para la vivienda. En ese momento lo entendí, no se trataba solo de que Brittany quisiera la casa. Era una conspiración familiar completa para robarme 2 años de pagos de la hipoteca y dejarme sin nada. Mi propia familia estaba tratando de estafarme legalmente. La llamada terminó con Richard aconsejándome que buscara mi propio abogado. No puedo representar a ambas partes, dijo él, pero puedo decirte que la situación es complicada. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi apartamento, procesando la magnitud de la traición. No eran solo los $130,000 que había aportado. Era toda una vida de ser tratado como un ciudadano de segunda clase, que culminó en un intento coordinado de robarme. Pero mientras ellos celebraban en secreto su brillante estrategia, yo estaba empezando a formar la mía. Porque había algo en mí que siempre habían subestimado. No había llegado al puesto de director de marketing a los 34 años siendo pasivo o ingenuo. Sabía pensar estratégicamente. Sabía anticipar movimientos. Y sabía cómo ganar. El juego apenas comenzaba, y ellos no tenían idea de con quién se estaban metiendo. A la mañana siguiente del mensaje de texto sobre las cerraduras, llamé a mi banco y concerté una reunión urgente. No para confrontar a mi familia, eso habría sido amateur y predecible. Era hora de jugar en su mismo nivel. Y estaban a punto de descubrir que yo era mucho mejor en eso de lo que ellos imaginaban. La reunión en el banco fue reveladora de una forma que no esperaba. S.R. Foster, dijo Amanda Rodríguez, mi gestora de relaciones, revisando mi cuenta en la pantalla. Veo que ha estado haciendo transferencias mensuales de $5,600 a una cuenta a nombre de Gregory Foster durante los últimos 2 años. Es una situación inusual. ¿Cómo es eso? Bueno, técnicamente, usted no tiene ninguna responsabilidad legal por esta hipoteca. El préstamo está exclusivamente a nombre de él. Si algo le sucediera a sus padres, o si ellos decidieran vender, usted no tendría ningún derecho sobre la propiedad, independientemente de cuánto haya contribuido. La frialdad de las palabras del banco cristalizó algo que había intentado ignorar. Era un inquilino que pagaba el alquiler de una casa a la que ya no podía entrar. ¿Y si dejara de pagar? Amanda me miró con expresión profesional. Entonces su cuenta quedaría al descubierto, suponiendo que él no tenga otras fuentes de ingresos suficientes. Tras 90 días de impago, el banco iniciaría el proceso de ejecución. ¿A cuántos propietarios has visto perder sus casas por ejecución? Muchos, respondió ella sin dudar. Especialmente personas mayores en situaciones financieras precarias. Salí del banco con una claridad cristalina. Mi familia me había puesto en una posición en la que era a la vez esencial y prescindible. Necesitaban mi dinero, pero no mi respeto. Fue esa tarde cuando recibí la llamada de la tía Catherine. Daniel, tengo que contarte algo, dijo con voz tensa. Ayer estuve en casa de tus padres. Brittany estaba allí con unos papeles, hablando de formalizar la situación de la propiedad. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de papeles? Algo sobre la transferencia de la propiedad basada en cuidados domiciliarios y residencia establecida.
La oí decir que tú habías aceptado seguir pagando incluso después de la transferencia. Yo nunca acepté eso. Lo sé. Por eso te llamo. Ella hizo una pausa. Daniel, hay algo más. Brittany le estaba enseñando extractos bancarios a un abogado. Extractos de tu cuenta. Mi visión se nubló por la ira. No solo estaban tratando de robar la casa, sino que estaban investigando mis finanzas personales. ¿Cómo consiguió ella mis extractos? No lo sé con certeza, pero escuché a Jeremy mencionar algo sobre información que obtuvimos a través del banco familiar. El banco familiar. Mi padre me había añadido como autorizado en algunas cuentas años atrás para emergencias. Una autorización que, al parecer, estaba siendo utilizada para espiarme. Esa noche no pude concentrarme en nada. Sentado en mi apartamento, contemplando las vistas de la ciudad que había aprendido a amar, me di cuenta de que mi propia familia estaba llevando a cabo una operación de reconocimiento contra mí. Como si fuera un enemigo. El colmo llegó el domingo siguiente. Llegué a la cena familiar, sin saber aún que sería la última, y me encontré con un ambiente extrañamente festivo. Brittany estaba radiante, Jeremy sonreía más de lo que le había visto en meses y mis padres parecían estar celebrando algo. «Daniel», exclamó mi madre con entusiasmo forzado. «Qué bien que hayas venido. Tenemos noticias maravillosas». Me senté a la mesa, ya sintiendo un nudo en el estómago. «Hemos decidido formalizar la situación de la casa», anunció mi padre, como si me estuviera dando un ascenso. Brittany y Jeremy se convertirán en los propietarios oficiales, lo que hará que todo sea más estable para todos nosotros. ¿Más estable cómo? Bueno, ellos estarán aquí todos los días, cuidándonos a medida que envejecemos. Es una gran responsabilidad, explicó mi madre. Y tú, con tu exitosa carrera en la ciudad, no tienes que preocuparte por esos detalles prácticos. Brittany me miró directamente. Obviamente, esperamos que sigas contribuyendo económicamente. La familia es la familia, ¿no? La audacia era impresionante. Ella estaba sentada en mi silla favorita, en la casa que yo estaba pagando, diciéndome que ahora era la propietaria y que yo debía seguir financiando su privilegio. ¿Y si no estoy de acuerdo?, pregunté con calma. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Jeremy carraspeó. Bueno, técnicamente, no tienes elección legal en lo que respecta a la propiedad. Pero estoy segura de que harás lo correcto por la familia. Lo correcto. Daniel, intervino mi madre, siempre ha sido el responsable. El que ha cuidado de todos nosotros. No vas a dejar de hacerlo ahora solo porque algunos papeles hayan cambiado de nombre, ¿verdad? Fue en ese momento cuando me di cuenta, ellos no me veían como un hijo o un hermano. Me veían como una fuente de financiación. Un cajero automático con sentimientos que podían manipular cuando era necesario. Necesito pensarlo, respondí, levantándome de la mesa. ¿Pensar en qué?, se rió Brittany. Daniel, sé realista. Ganas bien, no tienes una familia que mantener. ¿Por qué sería un problema seguir ayudando a tus padres ancianos? Porque ya no serán mis padres ancianos a quienes estoy ayudando, dije, mirándola directamente. Serán los suegros de la mujer que acaba de robar la casa de la familia. La cena terminó en un silencio glacial. De camino a casa, llamé a mi mejor amigo Marcus, que había sido testigo durante años de esta dinámica familiar disfuncional. Tío, dijo él después de que le explicara la situación, tienes que dejar esto ahora mismo. Te están robando literalmente delante de tus narices y esperando que les des las gracias. Pero es la casa de la familia, Marcus. Tiene todos los recuerdos de mis abuelos. Y ahora tendrá los recuerdos de cómo fuiste humillado por tu propia hermana. Esos son los recuerdos que quieres asociar con ese lugar. Tenía razón, pero la parte emocional de mí aún se resistía. Mira, continuó Marcus, si dejas de pagar ahora, ¿qué pasa? El banco se queda con la casa. Y entonces, mis padres se quedarán sin lugar donde vivir. Daniel, tus padres tienen 65 y 63 años. No son inválidos. Pueden trabajar, pueden mudarse a un lugar más pequeño, pueden hacer lo que millones de estadounidenses hacen todos los días, vivir dentro de sus posibilidades. Pero Brittany es una mujer adulta que nunca ha aprendido a ser responsable porque siempre ha tenido a alguien que le soluciona los problemas. Quizá ha llegado el momento de que madure. Esa noche me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada haciendo cálculos. En 2 años había pagado $134,400 de la hipoteca.
Dinero que podría haber sido el depósito para mi propia casa, inversiones para mi jubilación o viajes que nunca hice. 2 días después, recibí un correo electrónico inesperado de Richard Thompson, el abogado de la familia. Daniel, necesito hablar contigo sobre unos documentos que tu familia me ha pedido que revise. Hay cuestiones éticas que debo discutir. ¿Podrías venir a mi oficina? En la reunión, Richard me mostró los papeles que Brittany le había traído. Están tratando de establecer que tu hermana tiene derechos de propiedad basados en cuidados en el hogar y residencia establecida, explicó él. El problema es que también quieren incluir una cláusula que diga que tú has aceptado continuar con los pagos de la hipoteca después de la transferencia. Yo nunca acepté eso. Lo sé. Por eso te llamé. Desde el punto de vista legal, sería un fraude proceder sin tu consentimiento explícito. Pero hay algo más. Él abrió otro archivo. Me trajeron tus extractos bancarios, Daniel. Los obtuvieron sin tu autorización. Eso es otra señal de alerta legal. Fue en ese momento, sentado en la oficina de Richard Thompson mirando documentos que mi propia familia había falsificado en mi nombre, cuando tomé la decisión final. Habían cruzado la línea de la familia disfuncional a la conspiración criminal. Y yo lo había documentado todo. Richard, le dije, voy a necesitar que me recomiende un abogado especializado en fraude familiar. Y voy a necesitar copias de todos estos documentos. Puedo hacerlo, respondió él. Daniel, puedo darte un consejo no solicitado. Claro. A veces, lo mejor que puedes hacer por tu familia es enseñarles sobre las consecuencias. Cuando salí de esa oficina, ya no era el Daniel que desesperaba por la aprobación de su familia. Era un hombre con un plan. Y mi familia estaba a punto de descubrir que subestimar al hijo responsable había sido el mayor error de sus vidas. Salí de la oficina de Richard Thompson con una claridad que no había sentido en años. Mi familia había cruzado la línea de la disfunción familiar hacia la conspiración criminal, y ahora tenía documentación legal para demostrarlo. Pero los documentos no pagaban las hipotecas. Y las hipotecas atrasadas conducían a la ejecución. Esa sería mi arma. Primero, concerté una cita con Amanda Chen, una abogada especializada en fraude familiar que me recomendó Richard. Su oficina estaba en un rascacielos en el centro de Chicago, con vistas al lago, el tipo de lugar que inspiraba confianza por su discreción profesional. Basándome en lo que me ha contado, dijo Amanda, revisando los documentos que había traído, tiene un caso sólido de intento de fraude. Su familia intentó falsificarlo en documentos legales sin su consentimiento, obtuvo sus extractos bancarios ilegalmente y está tratando de robarle propiedades basándose en falsas pretensiones. Pero, legalmente, ¿tengo alguna obligación de seguir pagando? Absolutamente ninguna. Sus pagos han sido voluntarios. Puede dejarlos en cualquier momento. Ella se inclinó hacia adelante. Daniel, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Qué es lo que realmente quiere que pase aquí? Lo pensé detenidamente. Quiero que ellos enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Quiero que dejen de verme como un cajero automático. Y quiero que Brittany aprenda que la manipulación tiene un precio. Entonces, no quieres destruirlos por completo. No quiero destruirlos. Quiero que crezcan. Amanda sonrió. Esa es una distinción importante. Sugiero que documentemos todo meticulosamente antes de que hagas ningún movimiento. Si intentan demandarte más adelante, queremos un archivo a prueba de balas. En los días siguientes, preparé un expediente completo. Imprimí todos los extractos bancarios que mostraban los $134,400 que había pagado en 2 años. Organicé todos los mensajes de texto, incluido el de las cerraduras. Recopilé los correos electrónicos sobre mi ayuda temporal hasta que se recuperaran. Más importante aún, Amanda me ayudó a obtener copias oficiales de los documentos fraudulentos que Brittany le había llevado a Richard Thompson, incluida la firma falsificada con la que intentaba comprometerme a futuros pagos. Eso es una prueba criminal, señaló Amanda. Si intentan seguir adelante con esto, podrían enfrentarse a cargos de fraude. Mientras yo construía mi caso legal, mi familia celebraba su victoria. Según la tía Catherine, que se convirtió en mi única fuente de información familiar, Brittany estaba actuando como si ya fuera la nueva dueña de la casa. Está rediseñando el jardín, me contó Catherine durante una de nuestras conversaciones semanales. Habla de convertir su antigua habitación en un despacho para Jeremy. Es como si estuviera marcando su territorio. ¿Y mis padres? Parecen aliviados,
Sinceramente, como si les hubieran quitado un peso de encima. Creo que nunca entendieron realmente el impacto financiero que suponía aceptar su ayuda. Eso me impactó más de lo que esperaba. Estaban aliviados de deshacerse de mí. La segunda fase de mi plan implicaba una sincronización estratégica. El pago de la hipoteca estaba programado para el primer día de cada mes. Era día 25 cuando recibí el mensaje de las cerraduras. Eso me daba exactamente 6 días para prepararlo todo. Llamé a mi banco y concerté una reunión personal con Amanda Rodríguez para el día 30. Quiero cancelar todas las transferencias automáticas a la cuenta de Gregory Foster, le expliqué. ¿Todas ellas? Incluida la de $5,600. Especialmente esa. Sr. Foster, ¿puedo preguntarle por qué? Esto supondrá un cambio significativo en su situación financiera. Le expliqué brevemente que estaba poniendo fin a un acuerdo familiar que ya no funcionaba. Amanda, como profesional, no hizo más preguntas, pero me pidió que lo confirmara por escrito. Para proteger tanto a usted como al banco, me explicó ella, necesitaré una declaración por escrito en la que confirme que es consciente de las posibles consecuencias para el destinatario de estas transferencias. Escribí una carta sencilla. Confirmo que cancelo voluntariamente todas las transferencias automáticas a la cuenta de Gregory Foster, con efecto a partir del 1 de septiembre de 2024. Soy consciente de que esto puede dar lugar a fondos insuficientes en su cuenta y a las consecuencias que ello conlleva. Firmé con la satisfacción de quien finalmente toma el control de su propia historia. Pero el elemento más crucial de mi plan era el momento de la revelación. No quería que se enteraran del pago cancelado hasta que fuera demasiado tarde para tomar medidas preventivas. Eso significaba que tenía que actuar con normalidad hasta el día 1. Durante esa última semana, mantuve mi rutina habitual. Respondía a los mensajes familiares con brevedad y educación. Cuando mi madre me envió una foto de Brittany organizando la cocina, solo respondí, ¡qué bien! Jeremy incluso tuvo la audacia de enviarme un mensaje. Hola, Dan, gracias por ser tan comprensivo con todo este asunto de la casa. Demuestra lo maduro que eres. La familia es lo primero, ¿no? Respondí, claro, Jeremy. La familia es lo primero. Si él supiera la ironía de esa frase. Marcus, mi mejor amigo, estaba preocupado por mi plan al principio. Tío, ¿estás seguro de esto? Una vez que canceles esos pagos, no hay vuelta atrás. Marcus, literalmente intentaron estafarme legalmente. Falsificaron mi firma. Obtuvieron mis extractos bancarios sin autorización. ¿Qué parte de eso sugiere que debo seguir siendo el cajero automático de la familia? Tienes razón, admitió él. Es solo que, esto va a ser nuclear. Toda tu familia va a implosionar. Mi familia ya implosionó, respondí. Solo estoy dejando de fingir que todavía existe. La noche del 31 de agosto, revisé por última vez todo mi plan. Había contingencias para cada posible reacción. Si intentaban demandarme, tenía a Amanda Chen y pruebas de fraude. Si intentaban hacerme sentir culpable, tenía documentación de 2 años de explotación. Si intentaban una reconciliación de última hora, demasiado poco, demasiado tarde. Lo más importante, había calculado exactamente cuánto tiempo tendrían antes de que la ejecución hipotecaria fuera inevitable. Con los ingresos limitados de mis padres y el historial crediticio de Brittany y Jeremy, tenían tal vez 60 días para encontrar una solución antes de que el banco iniciara los procedimientos formales. 60 días para aprender que las acciones tienen consecuencias. 60 días para descubrir cómo se siente ser abandonado por la familia. Si estás siguiendo este viaje por la justicia familiar, no olvides suscribirte al canal para ver historias similares sobre personas que se negaron a ser pisoteadas. La mañana del 1 de septiembre me desperté a las 5:30 de la mañana. No por nerviosismo, sino por anticipación. Preparé mi café, leí las noticias y respondí a algunos correos electrónicos del trabajo. La rutina normal de un hombre que había decidido priorizar su propio bienestar por primera vez en años. A las 9 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Primero fue un número que no reconocí, probablemente el banco llamando a mi padre por el pago atrasado. Luego fue mi madre. Después Brittany. Después Jeremy. Después mi padre. No contesté ninguna llamada. En su lugar, envié un mensaje de texto al grupo familiar. Entiendo que tengan preguntas sobre la situación financiera. Mi abogada, Amanda Chen, estará disponible para discutir cualquier cuestión legal. Su número es... Estoy seguro de que pueden resolver esto entre ustedes,
ya que yo ya no soy lo suficientemente confiable como para entrar en la casa. Luego apagué mi teléfono. El juego había comenzado y, por primera vez en mi vida adulta, estaba jugando para ganar. A las 9:47 de la mañana, mi teléfono explotó. Brittany fue la primera. Daniel, ¿qué diablos has hecho? El banco está llamando por un pago atrasado. Mi padre fue el segundo. Hijo, tiene que haber un error. El banco dice que no ha habido ninguna transferencia este mes. Mi madre intentó el enfoque emocional. Danny, por favor, contesta el teléfono. Estamos desesperados aquí. Jeremy fue directo al grano. Tío, no sé a qué juego estás jugando, pero esto no tiene gracia. Mientras los mensajes inundaban mi pantalla, yo estaba tranquilamente tomando café en mi oficina, observando cómo Chicago despertaba a través de la ventana. Cada notificación era como música para mis oídos, la sinfonía de la realidad que por fin llegaba a mi familia. A las 11:30, decidí responder. No a las llamadas desesperadas, sino con un mensaje de grupo: he recibido vuestros mensajes. Lamentablemente, ya no puedo contribuir económicamente a una propiedad de la que he sido explícitamente excluido. Estoy seguro de que lo entenderéis. La respuesta fue inmediata y furiosa. Daniel Foster, escribió Brittany en mayúsculas, no puedes dejar de pagar simplemente porque estás haciendo un berrazo. Esto es chantaje emocional, añadió Jeremy. Estás intentando obligarnos a darte la casa. Mi padre intentó imponer su autoridad. Daniel, tienes una responsabilidad moral con esta familia. No puedes abandonarnos así. Respondí con una calma que sabía que les irritaría aún más. ¿Abandonaros? Interesante elección de palabras, teniendo en cuenta que literalmente habéis cambiado las cerraduras para mantenerme fuera. 3 puntitos aparecieron y desaparecieron varias veces. Estaban escribiendo y borrando, probablemente dándose cuenta de que no tenían una respuesta legal para eso. Finalmente, mi madre intentó negociar. Podemos hablar de esto como adultos. ¿Qué tal si cenamos juntos esta noche? ¿En la casa a la que no puedo entrar? ¿Cómo funcionaría eso exactamente? Más silencio digital. A las 2 de la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté al segundo tono. Daniel Foster. La voz era profesional, controlada. Sí. Soy Robert Chen, del First National Bank. Le llamo por la cuenta hipotecaria de Gregory Foster. Tengo entendido que usted ha estado haciendo transferencias regulares a esta cuenta. Sí. Ayer cancelé esas transferencias. ¿Puedo preguntar por qué? Sonreí, esperando esa pregunta. Sr. Chen, yo no soy cofirmante de ese préstamo, ¿verdad? Correcto. Y no tengo ninguna obligación legal de hacer esos pagos. Ninguna obligación legal. Entonces el motivo es irrelevante. Eran contribuciones voluntarias que decidí suspender. Hubo una pausa. Entiendo. Señor Foster, ¿puedo preguntarle si hay alguna posibilidad de reconciliación? La cuenta entrará en mora después de 30 días de retraso. Eso depende totalmente de los propietarios del inmueble, señor Chen. Después de colgar, envié otro mensaje de texto al grupo familiar. Acabo de hablar con el banco. Tienen 30 días para resolver la situación. Les sugiero que empiecen a buscar trabajo. El teléfono sonó inmediatamente. Era mi padre. Daniel. Su voz estaba quebrada. Por favor, no nos hagas esto. Somos tu familia. Familia, repetí lentamente. Es interesante cómo aparece esa palabra ahora que necesitáis algo. Cometimos un error con las cerraduras. Brittany estaba asustada. Papá, ahórrate el sermón. Sé lo de los documentos falsificados. Silencio total al otro lado de la línea. Richard Thompson me mostró los papeles que le llevasteis. Con mi firma falsificada, aceptando continuar con los pagos tras la transferencia de la propiedad. Daniel, esto es un malentendido. Hice lo de los extractos bancarios que obtuvisteis ilegalmente. ¿De verdad Brittany pensó que nadie lo descubriría? Su respiración se volvió pesada. ¿Cómo lo has sabido? Porque, a diferencia de vosotros, yo no subestimo a la gente. Y porque tengo una abogada muy competente que lo ha documentado todo. ¿Abogada? Entonces jugué mi carta final. Amanda Chen. Especialista en fraude familiar. Ella tiene copias de todos los documentos falsificados, pruebas de la obtención ilegal de mis extractos bancarios y una cronología completa de la conspiración para estafarme.
El silencio se prolongó tanto que pensé que él había colgado. «¿Papá? ¿Sigues ahí?» «¿Qué quieres, Daniel?» Su voz estaba derrotada. «Quiero que enfrentéis las consecuencias de vuestras decisiones. Quiero que Brittany aprenda que la manipulación tiene un precio. Y quiero que dejéis de verme como un banco personal». «¿Y la casa?» «La casa será embargada, a menos que encuentren una forma de pagar la hipoteca sin mí. Lo cual, teniendo en cuenta que ninguno de ustedes ha tenido un trabajo estable en los últimos 2 años, parece poco probable». 15 minutos después, Brittany apareció en mi oficina. Sí, de alguna manera había descubierto dónde trabajaba y había logrado pasar la seguridad. Típico de ella, cuando estaba desesperada, todas las reglas sociales desaparecían. «Daniel», gritó, irrumpiendo en la recepción. «Tenemos que hablar». Mi asistente, Sara, se levantó alarmada. «Sr. Foster, debo llamar a seguridad». «No, está bien», dije con calma. «Es mi hermana. Por favor, déjanos un momento». Brittany entró en mi oficina como un huracán, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos por el llanto. Era la primera vez que la veía genuinamente desesperada. «Estás destruyendo a la familia», me acusó ella. «Mamá no ha parado de llorar. Papá tiene problemas de presión. ¿Es eso lo que querías?» «Lo que quería», dije, sentándome tranquilamente en mi silla, era que me trataran con un mínimo de respeto y gratitud por los $134,400 que pagué para mantener un techo sobre sus cabezas. «Siempre has tenido esa obsesión por el dinero». «No, Brittany. Vosotros siempre habéis tenido esa obsesión por mi dinero». Ella se dejó caer en la silla frente a mi escritorio. «Vale, hemos cometido errores. ¿Pero puedes perdonarnos? Somos familia». «Familia», repetí. ¿Quieres saber lo que hace una familia? Una familia no falsifica firmas. Una familia no obtiene extractos bancarios ilegalmente. Una familia no intenta robar $130,000 en contribuciones y luego echa a la persona de su casa». Sus ojos se agrandaron. «¿Sabes lo de los papeles?» «Lo sé todo, Brittany. Cada mentira, cada manipulación, cada documento falsificado». Ella tragó saliva. «Daniel, si nos demandas». «¿Quién ha hablado de demandar? Brittany, no necesito destruiros legalmente. Lo estáis haciendo vosotros solos». Fue en ese momento cuando vi la comprensión total atravesar su rostro. No se trataba solo de los pagos de la hipoteca. Se trataba de que ella finalmente se diera cuenta de que sus acciones tenían consecuencias. Que manipular a las personas tenía un precio. Que el hermano responsable, que ella siempre había dado por sentado, tenía límites. «¿Qué quieres para resolver esto?», preguntó ella, con voz débil. Sonreí por primera vez en toda nuestra conversación. «Brittany, todavía no lo entiendes. No hay nada que resolver. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora vivan con ellas». Mientras ella salía de mi oficina llorando, llamé a Amanda Chen. «¿Está todo documentado?», le pregunté. «Cada palabra. Si intentan cualquier acción legal contra ti, estarán admitiendo fraude criminal». «Perfecto». Lo que mi familia no se daba cuenta es que esto solo era el comienzo. Creían que perder la casa sería el fin. Pero yo solo había comenzado a enseñarles sobre las consecuencias. Y la siguiente lección sería la más devastadora de todas. 3 meses después, estaba firmando los documentos de mi nueva casa. Una preciosa propiedad de 3 dormitorios en Lincoln Park, con vistas al lago Michigan. El mismo dinero que había malgastado, pagando la hipoteca de mi familia, se había convertido ahora en el depósito de la casa de mis sueños. «Enhorabuena, señor Foster», me dijo mi agente inmobiliaria mientras me entregaba las llaves. «Es un logro impresionante para alguien de su edad». Si ella supiera que ese logro le costó toda una familia. La ejecución hipotecaria de la casa de mis padres se completó hace 6 semanas. El banco vendió la propiedad por el 60% de su valor de mercado a una pareja joven con gemelos. Irónicamente, están renovando la cocina, exactamente lo que Brittany planeaba hacer cuando se convirtiera en propietaria. Mis padres se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Por primera vez en décadas, mi padre consiguió un trabajo a tiempo parcial como asesor financiero. La ironía no pasó desapercibida. Mi madre empezó a trabajar en una biblioteca local y, según la tía Catherine, está descubriendo una independencia que nunca tuvo. Parecen más pequeños.
me dijo Catherine durante nuestro café mensual. Pero también más auténticos. Como si esa casa grande fuera un escenario en el que representaban papeles que no podían sostener. Brittany y Jeremy se separaron 2 meses después de la ejecución. Sin la casa de mis padres como red de seguridad, la presión financiera puso al descubierto todas las grietas de su matrimonio. Jeremy regresó a Colorado, probablemente para vivir a costa de su familia. Brittany consiguió un trabajo administrativo en una clínica veterinaria, el primer empleo estable de su vida. Ahora vive en un estudio y conduce el mismo coche de 2015 que le ayudé a comprar hace años. Por las publicaciones que veo de vez en cuando en Instagram, parece que está aprendiendo habilidades básicas de la vida adulta, como cocinar y administrar un presupuesto. ¿Quién diría que la primera vez que crecería sería a los 31 años? Lo más sorprendente fue recibir una carta suya hace 2 semanas. No era un mensaje dramático ni una llamada llorosa, sino una carta manuscrita. Pequeña, en papel normal. Daniel, sé que no merezco tu perdón y no te lo voy a pedir. Solo quiero que sepas que ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Por primera vez en mi vida, estoy pagando mis propias facturas y durmiendo en una cama que he comprado yo misma. Es aterrador, pero también, ¿liberador? Gracias por obligarme a crecer. P. Guardar o tirar esa carta fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Al final, la guardé en un cajón. No como trofeo, sino como recordatorio de que incluso las personas más perdidas pueden encontrar su camino cuando se ven obligadas a afrontar la realidad. Mi vida ha cambiado de formas que nunca imaginé. Si la carga financiera de $5,600 al mes, no solo he podido comprar mi casa, sino también hacer inversiones que ya están generando importantes beneficios. Mi carrera ha despegado. Sin el estrés emocional constante de la manipulación familiar, mi productividad y mi creatividad se han disparado. Y lo más importante, he descubierto quién soy realmente cuando no estoy constantemente tratando de complacer a personas que me ven como su banco personal. Marcus se ha convertido en mi mejor amigo de verdad, no solo alguien que me consolaba después de las devastadoras cenas familiares. Hemos empezado a viajar juntos, haciendo los viajes que siempre posponía porque tenía que ayudar a la familia. La semana pasada conocí a Sara en una conferencia de marketing. Ella es inteligente, independiente, y cuando le mencioné brevemente mi situación familiar pasada, su reacción fue, ¿qué hicieron? Me alegro de que te hayas librado de esa toxicidad. No hubo lástima. No hubo sugerencias para la reconciliación familiar. Solo el reconocimiento de que había tomado la decisión correcta. Hace 3 meses, recibí una llamada inesperada de Richard Thompson, el abogado de la familia. Daniel, quería informarte de que tus padres me han consultado sobre la posibilidad de demandarte por abandono familiar. Obviamente, les he explicado que no hay base legal para ello. De hecho, con las pruebas de fraude que has documentado, cualquier acción legal sería contraproducente para ellos. ¿Y cómo han reaccionado? Tu padre se quedó callado. Tu madre lloró un poco. Brittany, bueno, ella gritó durante 15 minutos sobre cómo la familia debía apoyarse mutuamente. Y después entendieron que era hora de madurar. La lección más poderosa de toda esta experiencia no fue sobre la venganza o la justicia. Fue sobre el valor propio. Durante años, me convencí de que el amor familiar significaba sacrificio unilateral, que ser el responsable significaba mantener a los irresponsables indefinidamente. Descubrí que el amor verdadero, ya sea familiar o no, requiere reciprocidad. Requiere respeto. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer es permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Mi familia me enseñó que solo era valioso mientras fuera útil económicamente. Yo les enseñé que eso estaba mal. Algunos calificaron mi respuesta de cruel. Yo la califico de necesaria. Cuando permites que la gente te explote indefinidamente, no estás siendo amable, estás siendo cómplice de su propia mediocridad. Te conviertes en un obstáculo para su crecimiento y para el tuyo propio. La última vez que supe de Brittany, ella había conseguido un ascenso en la clínica veterinaria y estaba ahorrando para un apartamento de una habitación. Pequeños pasos, pero en la dirección correcta. Mis padres están aprendiendo a vivir dentro de sus posibilidades reales por primera vez en décadas. No es glamuroso, pero es auténtico. ¿Y yo? Estoy planeando un viaje a Islandia el mes que viene. Solo, porque quiero. Con dinero que he ganado y ahorrado para mí. Si esta historia de transformación y límites te ha emocionado, suscríbete al canal.
Tenemos decenas de historias inspiradoras sobre personas que se negaron a ser esclavas y decidieron vivir con dignidad. Porque al final, la venganza más poderosa no es destruir a quienes te hicieron daño. Es construir una vida tan buena que te olvidas de sentir ira hacia ellos. Hoy, cuando pienso en mi familia, no siento odio ni satisfacción vengativa. Solo siento la paz tranquila de quien finalmente ha aprendido a valorarse a sí mismo. Y eso, amigos míos, es la verdadera victoria.